Bueno, muy buenos días a todos. Creo que ya saludé a una cantidad importante de todos los que asistieron hoy día. Quiero agradecer expresamente que hayan podido asistir hoy a esta actividad que generamos con la gente de Mundo Agro. Por supuesto, también Mundo Agro ha sido un muy buen partner para mí dentro de todo lo que he podido publicar en la revista. Lo de la edición del libro, por supuesto, que partió algo que lo conversamos a través de los cursos de post cosecha y que salió el tema del libro. Y también que es un honor estar hoy día aquí con ustedes. Por supuesto, agradecer a todos mis colegas, asesores que asistieron hoy día, también a grandes profesores como don Eduardo Alonso, al profesor Gregory Lang, que también hoy día nos acompaña. Y bueno, espero que sea una jornada muy provechosa para todos y bueno, nada más que agradecer. Esto realmente para mí es un sueño. Me costó convencerme hasta que me estacioné aquí afuera al Monticello hoy día que esto ocurría el día de hoy. Pero la verdad que es muy grato tener toda esta jornada. Espero que la industria productora de cereza siga avanzando y que, por supuesto, este año que fue más complejo y más difícil, podamos tener mucho aprendizaje y podamos seguir avanzando también en este negocio. Así que, bueno, nada más que eso agradecer y parto aquí, voy después con mi masterclass. Muchas gracias, Fabio y Patricio, por sus palabras. Ahora, bueno, quiero invitar a Patricio a que se quede aquí en el escenario para dar inicio a la primera masterclass del día, titulada Estrategias y manejos de alto impacto para obtener cerezas de calidad. Muchas gracias, Patricio. Bueno, como les mencioné anteriormente, estamos en una temporada que ha sido muy compleja desde el punto de vista de lo que ha sido el negocio. Yo también, como siempre lo menciono, aparte de ser asesor, soy productor de cerezas. Así que en cuanto a lo que he vivido todos estos años en la fruticultura, siempre hemos tenido estos altos y bajos, no solamente hoy día en la cereza, lo hemos vivido con manzanas, kiwi, etcétera. Creo que va a ser parte de nuestra vida en la fruticultura, estos altos y bajos. Yo creo que tenemos que aprender de estas malas temporadas para poder seguir avanzando. Un poco hoy día lo que se refiere a mi presentación es algo que conversé en algún minuto con don Óscar Carrasco, de que me gustó mucho una frase y que debo admitir que la saqué ahí de la conversación. Que tenemos que llegar hoy día a generar huertos y labores que agreguen valor a nuestra fruta. No podemos seguir caminando de la misma manera y el negocio ya ha cambiado y esto va a marcarse en que tenemos que ser mucho más eficientes con todos los manejos y las labores de nuestros huertos. Como todos sabemos, fue un año de la más alta producción en la historia. Llegamos a las 125 millones de cajas. Sin duda alguna, este día, creo, a mi juicio, en función a la cantidad de hectáreas plantadas, se demoró mucho en llegar y eso fue gracias al clima, que no llegamos antes a estas producciones. Estamos hoy día también enfrentando una situación que estamos a la mitad de las horas de frío en función a la temporada pasada. Localidades como Requino, allá estábamos en 115 horas de frío al mismo 12 de mayo, hoy día estamos en 40 horas de frío. Entonces también hoy día también existen estos cambios. Yo creo que tenemos que ser muy cautos con los manejos de esta temporada y respecto a lo que ya crecimos, estamos creciendo un 12% como promedio anual entre las más o menos 3.000 hectáreas anuales que se van sumando. Hoy día ya estamos en las 70.000 hectáreas plantadas, así que ahí hay un tema importante de que nosotros mismos, todo lo que hemos ido reconvirtiendo a través del paso del tiempo, se ha ido volcando hacia la cereza. Seguimos siendo productores también o exportadores monomercado. El 91% de nuestra producción esta temporada se fue al lejano oriente, a China en particular,
Y también hay un desafío para la parte comercial, por supuesto, de poder abrir o formar nuevos mercados. Yo creo que algunos factores que marcaron la temporada anterior, la temporada recién pasada, fue uno que partimos también desde el 2023 con una menor producción. Muchos valles como Colchagua o las partes más secano-costeras donde hay cerezos, particularmente la producción más temprana, se vieron bastante disminuidas sus producciones. Y eso quedamos con un año de 83 millones de cajas. Después se nos sumó, y eso generó huertos que estaban mucho más descansados. Tuvimos un invierno con una muy buena acumulación de horas de frío. También vimos un aumento en la fertilidad o en la cantidad de yemas florales por dardo, que si no me falla la memoria estábamos más o menos cerca entre las 12, 15 flores y superamos las 20 en el invierno pasado. Y por supuesto también que ayuda mucho que han mejorado las precipitaciones en todo el país. Algunos problemas, por supuesto, tuvimos detecciones de Salatitis capitata, que ese problema yo creo que ha venido para quedarse, y también generó algunos problemas en cuanto a la parte logística. Finalmente llegamos a exportar 125 millones de cajas y recordar también que lo que pasó con el Saltoro, ¿cierto?, que ahí había 1.330 contenedores que también suman también parte del problema. Bueno, también hoy día hablamos de precios más bajos, etcétera, pero también tenemos que ser objetivos también con lo que nosotros producimos y con todos los manejos que nosotros realizamos desde el huerto. Yo como productor creo que tiene que partir desde nosotros, desde el huerto, en generar frutas de mejor calidad y condición. Porque también pudimos ver esto que era algunos problemas solo de los despachos de la fruta del huerto hacia las plantas que llegan con temperaturas de pulpa altísimas, y eso va en total desmedro a la calidad y a la condición de la fruta y por supuesto por objetivos de firmeza, y también que se desatan algunos problemas como pardeamiento interno. Esas son algunas fotos de lo que nos llega, de los reportes que llegaban en destino, y vean la cantidad de fruta también que llegaba en malas condiciones. Entonces también tenemos algo de culpa en todo este resultado. Todos subimos empezaron a llegarnos las malas noticias, empezamos las preocupaciones más o menos desde el 10 de diciembre en adelante. ¿Y en qué terminó la historia? Bueno, por supuesto, los precios muy bajos para la fruta despachada después de la semana 50. Hay aproximadamente 30 millones de cajas de esas 125 que eran de calibres chicos. Y por supuesto, como mostré en las fotos anteriores, fruta con muy mala cosecha y que llegaba muy mal a destino. Cuando se abrían la apertura de las cajas, salían en muy malas condiciones, y eso también bajaba drásticamente los precios. Por otro lado, desde lo que despachábamos de huerto hacia las plantas, veíamos fruta que perdía firmeza rápidamente, y también un aumento significativo en cuanto a las pudriciones. Yo creo que con todo el recibidor chino que he logrado conversar, yo creo que uno de sus mayores reclamos sigue siendo pudriciones. Segundo lugar pueden ser pieles de lagarto, pecelos pardos, desgranes, etcétera, pero siguen siendo pudriciones. Creo que aquí, en cuanto a los programas fitosanitarios, tenemos que ser más estrictos y usar productos que sean mucho más consistentes en el control, ya sea de botritis y alternaria, que son particularmente las dos pudriciones más importantes. Y por supuesto que tenemos por parte de nuestro consumidor chino, porque vamos a ser también chino dependientes yo creo que por un buen rato más, porque nuestras exigencias son cada vez mayores en cuanto al tamaño de la fruta que es calibre, y por supuesto a temas de condición que están asociados a características organolépticas, ya sea como sabores, crocancia y por supuesto firmeza. Así que vamos a tener que ser mucho más disciplinados en cuanto a todo lo que hagamos en los huertos. Bueno, la situación actual es que hayan salido varias liquidaciones al mercado, ¿cierto? Algo ya se ha sondeado el tema de lo que van a ser los precios. Sabemos todavía
que son mucho menos que la temporada anterior o la mitad de la anterior. Hay todavía cierta incertidumbre en la temporada, que qué es lo que va a pasar. Por supuesto, también esto va directamente a una pérdida del financiamiento por entidades bancarias, exportadoras, etcétera. Y por supuesto que aquí es donde parte esta psicosis colectiva, que encuentro que es un error, en que de repente hay muchos productores que empiezan a ahorrar en tonterías que para mí son insignificantes y que no mueven bajo ninguna circunstancia la aguja en función a disminuir los costos. Para mí, soy un convencido que me ha tocado trabajar con productores, ya sea turcos, uzbecos, griegos, españoles, italianos, alemanes, etcétera, norteamericanos. Soy un convencido que nosotros los chilenos somos los únicos que nos enfocamos a tratar de disminuir los costos como sea y no de aumentar nuestros rendimientos. Y cuando hablo de aumentar los rendimientos no me refiero a kilos por hectárea, sino a mejorar los calibres, a mejorar la condición de la fruta, colores, etc. Así que trato de transmitir en todas mis visitas o en todas las asesorías que me toca realizar, en todo mi recorrido, de que no caigamos en estas tonteras y que vayan a ir en desmedro para esta temporada en cuanto a la producción. Porque desde enero más o menos ya veníamos mirando que muchos productores se trataban de saltar las fertilizaciones post cosecha, aplicaciones para ácaros, fitófagos, etcétera, labores que son realmente importantes y que van a tener algún grado de herencia para la producción de esta temporada. Entonces, no caigamos en eso y tratemos de hacer las cosas bien a la primera. Yo creo que solo hincándole un poco más de disciplina podríamos mejorar mucho nuestros números y, por supuesto, nuestro margen operacional, que es lo que todos buscamos. Bueno, también por otro lado, el Año Nuevo Chino es el 17 de febrero, mucho más tarde que el de esta temporada. Y dentro de los desafíos que se nos vienen, como les mencioné anteriormente, por supuesto, calibre. Todos los que ya hemos tenido nuestras liquidaciones en las manos, ya hemos visto que los calibres de mayor tamaño, 28 milímetros hacia arriba, ¿cierto?, son los mejores pagados y que hoy día incluso hablar de la letra J, que es el 26 milímetros, ya es no entender en qué negocio estáis parados. Esto lo veníamos mirando no solamente esta temporada, sino también desde varias temporadas anteriores. Entonces, yo creo que hoy día tenemos que enfocarnos a hacer fruta de mayor tamaño y hay labores que son demasiado importantes porque esto, en cuanto al calibre, no se arreglan tampoco con más aplicaciones. Hay que ir mucho más en profundidad y yo creo que una de las partes más importantes para mí sigue siendo la poda invernal. Por otro lado, temas de condición de fruta, aquí que es algo que vamos a conversar también en otros paneles, pero para mí riego y nutrición es algo elemental y que va de la mano con los ajustes de carga y que es donde tenemos que buscar mejorar la condición con esos parámetros. Y por supuesto, eficiencia en los costos de producción, que es donde soy un convencido que tenemos que eliminar algunas labores que son costosas e ineficientes. Algunas de ellas como algunos grados de raleo, en particular para mi gusto raleos de flores o frutos, tienen menos tiempo donde ejecutarlos, donde realizarlos, tienen muy mala supervisión porque tienes que usar un grupo grande de personal para poder hacerlo en muy corto tiempo y eso dificulta mucho la supervisión. Como algunos ejemplos. Y también, por supuesto, algunos temas enfocados a los controles de maleza y otras cosas así que yo creo que tenemos que ser mucho más eficientes. Bueno, reflexión, como les decía anteriormente, yo creo que somos los únicos en el planeta que andamos preocupados de los costos y no de mejorar el rendimiento. O sea, somos capaces de disminuir un costo en función a afectar al producto que nosotros tenemos que vender. Nuestro consumidor chino, que es nuestro principal mercado, es un consumidor que nos pide una fruta de altísima calidad. Recordando además que es una fruta que tiene que viajar 35 días en un barco y eso se fabrica en el huerto. Eso no lo pueden arreglar ni en la planta ni nada. Esto sale del huerto bien o mal y ya no hay mucho que hacer. Por eso soy un convencido que a nosotros nos falta un poco más de disciplina en nuestro quehacer diario de los huertos. Recuerden que planificar y organizar, eso es gestión y eso es administración.
Y lo digo porque me corre por mis venas mi sangre de administrador de campo, así que creo que es algo donde tenemos que ser mucho más incisivos y mucho más disciplinados. ¿Qué podemos hacer para mejorar como mejoras productivas? Por supuesto, como decía don Óscar Carrasco, hacer labores que agreguen valor a la producción. Por supuesto, adquirir la disciplina necesaria para lograr la eficiencia, y eso es hacer las cosas en los momentos oportunos y en los plazos que corresponden. Y por supuesto, de esta forma, eliminar labores costosas que vayan en desmedro de la calidad de la fruta. Y por otro lado, por supuesto, hacer los manejos, aplicaciones, fertilizaciones, labores, etcétera, que sean a tiempo. Si sabemos que las aplicaciones, ejemplificándolo, aplicaciones de citoquinina, no sé, tienen que ir entre ramilletes puestos y plena flor, que sea ahí, que no lleguemos a la caída de pétalos, que es lo que me pasa en muchas de las visitas. Y por supuesto, recordar que las situaciones sobre la oferta y precio baja, esto lo hemos vivido siempre. Hoy día estamos enfrentando un año de menor calidad y cantidad de horas de frío, y que también que los huertos ya vienen con mayores producciones anteriormente, así que debiese tener una tendencia a la baja en cuanto a las producciones, o puede ser un factor limitante, horas de frío, por supuesto, en cuanto a la cantidad de fruta. Así que ahí hay un tema importante para esta temporada. ¿Y qué es lo que nos pasa hoy día? Que a mí me toca recorrer huertos entre Ovalle y Osorno, y resulta que todavía al 2025 todavía me topo este tipo de cosas. Esa labor que lo encuentro totalmente ineficiente desde el punto de vista del control de la maleza, que bueno, eso no creció en un día, evidentemente, ni en una semana. Ahí se supone que hay un huerto cerezo, en estricto rigor. Ese es un huerto ya productivo con esos niveles de entre conizas y etcétera, todo el herbario de malezas que tú puedas meter ahí están ahí, y que ahí era la época de la fertilización post cosecha, o sea, la eficiencia en el uso del fertilizante y por supuesto en el uso del agua es cero. Y también que fíjense la situación de abandono, pero se pueden reír y me pueden decir lo que quieran, pero de ahí salieron cajas que fueron a China. Lo quieran o no, ese productor embaló el 95% igual, no sé cómo lo habrá pasado por la máquina, pero embaló el 95% y además fue al mercado chino. Que haya llegado siendo un desastre es otro cuento. Pero también todo eso nos baja el rendimiento en cuanto a lo que podemos retornar o vender nuestra fruta. Entonces, es ahí el tema de todas estas cosas que hay que corregir. Y esto, créanme ustedes que nos cuesta encontrarlo. Esto es dentro de la normalidad de lo que tocan las visitas. Ahora, ¿cuándo parte esto? Desde el punto de vista de que uno decide hacer un huerto o plantar algo, yo creo que hay que hacerlo bien a la primera. Y esto parte desde la preparación del suelo, que ahora venía elemental, y también que al 2025 todavía me preguntan si es necesario, es estrictamente necesario pasarle un bulldozer o una excavadora o una garra, que yo creo que es parte de la obligación, pase lo que pase. Y que la idea es que nosotros logremos generar huertos de esta manera uniformes desde el inicio de temporada, y eso sí que va a disminuir nuestros costos. El huerto que es desuniforme, heterogéneo, que le faltan plantas, etcétera, siempre va a dar mucho más trabajo y va a aumentar mucho más los costos que hacerlo bien a la primera. Y la idea es, por supuesto, llegar cuando uno está a full producción con huertos que sean muy uniformes y así de bien manejados. Y por supuesto, que siempre lo destaco, que cosas de proactividad, porque en el caso de este huerto, ya, si se fijan, está incluso ya aplicada la enmienda para el invierno. Yo creo que se apuró un poquito, pero eso demuestra que hay interés y que hay disciplina y que está programando los trabajos, y es la idea que uno pueda generar también en los productores ese mecanismo de trabajo.
Bueno, algunos manejos que impactan la calidad, yo creo que hoy día donde estamos ya cerca de eso y que ya he dejado varias pautas o aproximaciones de lo que puede ser, por supuesto, está la poda y el ajuste de carga. La poda invernal para mí es lo más importante de lo que va a gatillar todo el desenlace de esta temporada. También, por otro lado, eso tiene que ir de la mano con algunos parámetros como conteos de dardos, por supuesto los análisis de fertilidad de yema, y que ya estamos acercándonos a estas fechas de poda. Hay que esperar que caiga un poquito más de hojas, que ha costado también en la situación general de los huertos que hagan abscisión de sus hojas. Y yo creo que la poda invernal es totalmente obligatoria en el invierno y que yo creo que es un error de clase número 1 de fruticultura dejar un árbol sin podar en el invierno. Creo que las podas de verano, si no lo requieren, si un huerto está equilibrado, no tiene chupones o crecimientos auxínicos del año que remover, no necesita la poda de verano. Pero la poda de invierno es intransable, poca o mucha, pero yo creo que algo hay que intervenirlo. Por supuesto, los manejos de post cosecha, todo lo que hicimos entre enero y marzo desde el punto de vista de riego, nutrición, control de plagas, enfermedades, controles de estrés térmico con los bloqueadores solares, etcétera. Todo lo que hicimos de manejo de post cosecha, la planta lo utilizó para generar una cantidad de fotosinstatos que van a ser sus hidratos de carbono que son almacenables y que ella los va a utilizar para sobrevivir a las condiciones adversas del invierno y que lo que quede de esta ración de combate lo tiene que ocupar para brotar, florecer y cuajar. Esa es la importancia real de la post cosecha y que para mí es la parte más importante de la producción de cereza. Así que las post cosechas que fueron muy suaves en función a la alta productividad que tienen los huertos, yo creo que puede tener también una caída. Por supuesto, nutrición y riego, que con tanta tecnología que tenemos, sondas de riego, tensiómetros, estaciones, etcétera, yo creo que todavía sigue siendo un punto crítico y yo creo que de lo que más mal hacemos en cuanto a lo productivo. No solo por la cantidad o satisfacer la necesidad hídrica del cultivo, sino también por efectos de nutrición y ser eficiente en dejar el fertilizante realmente donde tenga que quedar a disposición de las raíces de las plantas. Y por supuesto, control de plagas y enfermedades que se nos han ido sumando algunas de estas a través del paso de los años. Un ejemplo, Drosophila Suzuki, y por supuesto ahora mosca la fruta, ¿cierto? Y también otras plagas que en la temporada recién pasada nos hicieron doler bastante la cabeza, que son como los ataques de ácaros fitófagos, que fueron muy agresivos en todo Chile y que nos llegó a hacer hasta 4 o 5 aplicaciones de acaricidas, jabones potásicos, etcétera, aceites de verano, etcétera, para poder lograr bajar la presión de las plagas. Y por supuesto, este tema que es control de maleza, que también ya hoy día estamos entrando al invierno y donde para mi juicio el pilar fundamental en el control de maleza siguen siendo los herbicidas suelo activo, los herbicidas residuales, porque cualquier aplicación de herbicida postemergente, ya sea glifosato, aminotrazol, MCPA1, es un riesgo tremendo por generar algún daño o fitotoxicidad a las plantas. Y por supuesto también desde el punto de vista operativo es una labor cara e ineficiente andar desmanchando en la primavera, ¿cierto?, con herbicidas versus lo que controlan, que son periodos muy acotados de tiempo, hay que estar volviendo con maquinaria, jornales, etcétera, a cada rato. Y bueno, yéndonos a la poda, para mí es el principal ajuste o mecanismo, ¿cierto?, de lograr disminuir la carga frutal y por supuesto es muy importante para mantener la arquitectura de las plantas, ya sea si uno tiene un eje, un vitrelli, un KGB, etc. Y lo más importante, permite generar renovación de la madera, que no se consigue así con las podas de verano. Para mí renovar la madera es muy importante. Yo creo que la vida útil de los dardos es 5 o 6 años, después van perdiendo la cantidad de yemas florales y por supuesto también van produciendo fruta más pequeña. En función de cómo le van pasando los años por encima y que recordar que todo lo que nosotros renovemos madera este 2025 tiene que pasarle el 2026, el 2027 por encima para que recién tenga un par de dardos en los cambios de año. Así que yo creo que esta labor de poda invernal es muy importante en estar renovando la madera todos los años y mantener un huerto o una planta con la cantidad de dardos que nosotros necesitamos.
Y como les decía, la idea de hacer una muy buena poda invernal. Yo trato de hacerla, bueno, muchos hemos estado podando, soy bien drástico con mis podas. Trato de hacerlas lo más justos posible. Si el dato del análisis de fertilidad de yemas dice que tengo 3,5 frutos de lo que calculamos por X, no sé, y el número nos da 300, 350 dardos, para mí es ese número. Creo que yo, en lo personal como productor, prefiero asumir el riesgo de tener algún efecto de daño de helada, falta de cuaja, pasma, lo que sea, pero no ganarme este problema. Hablo yo dentro de lo personal de lo que yo prefiero. Esto para mí es lo más caro e ineficiente. Y lo digo porque en la conversación con muchos productores me dicen que prefieren tener la fruta y después ralear. Pero esto es una labor que te va a costar, no sé, 60 jornadas por hectárea sin ningún problema. A la semana siguiente, cuando ya esto ya esté cuajado, vas a caer igual al desarmar montones. Si no te vayas a salvar de eso. Entonces yo prefiero ser más amigo de la tijera y que si es necesario, yo prefiero los raleos chinos, los deyemados, como los llamamos cariñosamente, porque son mucho más tempranos y realmente tienen un impacto positivo en generar fruta de más calibre. Yo creo que aquí, donde ya estás llegando a la etapa 1 de la división celular, yo creo que aquí ya se perdió los objetivos de lograr dividir más células y conseguir al corto camino, ¿cierto?, fruta de más calibre. Recuerden que si yo tomo esta fecha de la plena floración y meto todas las variedades de la juguera y llegamos más o menos de plena flor a la cosecha, deben haber 80, 85 días en un promedio estándar de las variedades que trabajamos aquí en Chile. Entonces, este trabajo, ya sea de raleo flores y frutos, es 5 días. Hay que tener un ejército de personas y lo que les decía anteriormente, por más que uno trate de supervisarlo, controlarlo, etcétera, siempre queda malo. Siempre. Entonces yo creo que la tijera de podar es mucho más barata y mejor. Y como les decía, yo dentro de lo que trato de estimar es no pasarme de esto, y por varios motivos, porque de repente me dice, oye, pero si tu huerto da para 18.000 kilos, no sé qué, etcétera. Sí, pero del 15.000 al 18.000 son 3.000 kilos más. Son 375 totes más que hay que cosechar. A 4.500 pesos es 1.900.000 pesos aproximadamente. Yo creo que la tarifa del costo proceso debe ser $1.20, entonces ahí hay otros $3.500 más aproximadamente. Y dos fletes del huerto al packing que deben ser de 700.000 pesos cada uno, es 1.400.000 más. Entonces llego a 6,5, 7 millones de pesos o $7.000, ¿cierto? Fácilmente más de costos solo por querer ser un productor de 18.000 kilos. Y que además también tiendo a desplazar la curva de calibre hacia el lado, ¿cierto?, de los calibres más chicos. Entonces yo creo que nosotros no tenemos que caer en esto de tratar de meterle más kilos. Yo creo que soy un convencido que incluso dentro de la producción de fruta en general, no solo de cereza, yo creo que menos es más. Y es lo que nos muestran hoy día también las liquidaciones. Por supuesto, en función a la fertilidad, voy dejando la cantidad de dardos por planta. Yo prefiero ser más agresivo o drástico en las podas. Llegar a ese tipo más o menos de costo en lo que llegué, $21.000 por hectárea, y trato de eliminar toda labor más ineficiente que exista. Un poco ahí hay los números lo que mostraron mis costos. Entre fitosanitario y foliar, eso representó más o menos un 15%, maquinaria un 8%, varios un 2%, podas y ortopedia, ¿cierto?, que siempre hay algo que amarrar, eso mostró un 13%, y fíjense la cosecha. Ahí está nuestro gran pero. Entonces, por eso soy un convencido que tenemos que ajustar un poco más los kilos. No significa producir 10 toneladas, evidentemente, pero aquí está nuestro mayor costo y es donde más nos olvidamos de la calidad. Porque estamos frenéticos, que tenemos que cumplir, la exportadora también nos presiona, que
que tenemos que entrar al packing luego, que cosecha, que etcétera. Entonces, pero aquí está nuestro mayor costo, el 62% de nuestro costo es solo cosecha, o por lo menos el costo mío, que esto lo tomé de los números de mi huerto. Entonces, es ahí el tema de que por qué si queremos meterle, no sé, 25.000 kilos, porque eso era lo que pasaba hace 5 años atrás, tenía muchos productores. Me acuerdo de un huerto Martín Arrau, que no sé si estará aquí, pero me acuerdo que llegamos a meterle a Sweetheart 27.000, 28.000 kilos y te pagaban $4.50 y 5 también. Entonces nos acostumbramos a eso. Entonces yo creo que hoy día tenemos que ser mucho más exigentes con nosotros mismos y tener más disciplina para poder cuadrarnos a números que sean más razonables y que por supuesto tengan un efecto positivo en la calidad de la fruta. Entonces, como le digo, no es disminuir los costos, sino por el contrario, mejorar nuestro rendimiento. Para mí, ejercicio es mejorar el rendimiento más que disminuir nuestros costos. Por supuesto, mejor rendimiento, también hablo de situaciones de las aplicaciones de cianamida, los homogeneizadores de brotación, productos para color, de la mano al callo con nutrición, ¿cierto? Y para poder llegar a concentrar los colores y la cosecha, ¿cierto? Y entrar a barrer. Para mí también otra situación de lo que me tocó ver mucho la temporada pasada, que muchos huertos entraban al floreo, que le llamamos. Eso es carísimo, ineficiente, y cada vez que vuelves a entrar o a pasar por el huerto, bota fruta al suelo, machuca, desgrana, etc. Mucho problema. Y eso va en desmedro a la condición. Así que yo creo que hoy día tenemos que caer a este manejo y ser mucho más categóricos y hacerlo dentro de los plazos, porque el año pasado sabíamos que la fertilidad venía por las nubes, sabíamos que las horas de frío habían sido de las mejores de la historia y me topaba con muchas situaciones que estábamos en plena floración en septiembre y todavía no había ni un esbozo de poda de invierno. Y empezaban con la psicosis de que estoy esperando que pasen la helada, estoy esperando no sé qué, que va a llover, que yo creo que tenemos que tomar los riesgos como cualquier cosa en la vida. Así que aquí yo creo que los timings de poda idealmente son terminadas las podas de invierno antes de la aplicación de cualquier interruptor de la dormancia, ya sea homogeneizadores de brotación o la aplicación de cianamida hidrogenada estabilizada. Y bueno, como les mencioné, para mi gusto este es el momento más importante en la producción de cerezas o donde tiene más manejos que van a tener alto impacto en lo que nosotros vamos a tratar de conseguir en la siguiente temporada, que es fruta de calidad, y que, como les decía, no es el término, sino por el contrario, es el inicio de la temporada y donde hay que ser mucho más riguroso. Es elemental esto, la acumulación de carbohidratos, ¿cierto?, que son almacenables por las plantas, que son los fotosintatos, que son resultados de su fotosíntesis, y por supuesto que es crítico en manejos de nutrición y riego. Y también, como les decía, que hemos tenido cada vez más problemas con ácaros fitófagos de lo particular del verano y que tenemos que ser bien críticos con los manejos y aplicaciones que hagamos para el control de los ácaros fitófagos. Sobre todo como este verano que tuvimos, si no me falla la memoria, entre fin de enero y principio de febrero, 2 o 3 semanas que superamos todos los días los 35 grados, ácaros fitófagos, su reproducción en función de la temperatura. Mientras más calor exista, mayor es su reproducción, sus ciclos son más cortos y por eso se vuelven mucho más agresivas. Así que ahí hay un tema importante de poder ver en el verano y por otro tema también de disminuir siempre las condiciones de estrés. Tuvimos un verano mucho más caluroso que el del 2023 y resulta que lo primero que sacamos en cuanto a estrés por disminuir los costos eran las aplicaciones de bloqueador solar. Así que yo creo que también en cierta forma nos vamos a ganar un problema de fruta doble. Así que para que estemos preparados y no le echemos la culpa que a los chinos, que al volcán y puras cosas así. ¿Qué pasa en la poscosecha? Bueno, parte con el acorte del fotoperiodo. Finalmente vemos que estamos en el mismo momento de la cosecha y las plantas ya están preparando el retorno floral de la siguiente temporada, lo cual es el fenómeno de la inducción, ¿cierto? Que las yemas vegetativas pasan a ser reproductivas o florales
y que ya vemos más o menos 20 de diciembre que hay un cese del crecimiento del año y que empieza a lignificar o endurecerse lentamente la base de las ramillas del año, lo cual eso dictamina que ya la planta está cambiando el switch y que se está empezando a preparar para el receso, para el letargo que se le va a venir en unos meses más próximos. Y por supuesto que es una señal, ¿cierto?, que ella se empieza a preparar lentamente y donde todo su metabolismo se va a enfocar en la acumulación de reservas. Y eso tiene que decir que cualquier elemento mineral, ya sea nitrógeno como otros elementos minerales, su asimilación no va a ser traducir en más crecimiento, sino por el contrario, se va a ir a órganos de reserva para poder sobrevivir al invierno. Bueno, yo dentro del general lo divido de esta forma, una post cosecha temprana, ¿cierto?, que es crítica, sale la última caja de cereza y inmediatamente le empieza a sobrar agua a las calicatas. Las plantas empiezan también a sobrarle un poco de agua, así que hay que de nuevo redefinir tiempos y frecuencias de riego. Por supuesto, parte de inmediato, a mi juicio, la aplicación de ácaros para control de ácaros fitófagos. Se nos suman el control de enfermedades, que hoy día tenemos... habíamos tenido un aumento de problemas de algunas enfermedades asociadas a hongos xilófagos, a hongos de madera, ya sea Chondrosteurium purpureum, que es plateado, Citospora, Calofaeria, Utipa, etcétera, que siempre en todo lo que he enviado fitopatología sale tomado de la mano con Pseudomonas syringae. Así que soy un convencido que existe una tremenda asociatividad entre la bacteria y estos hongos de madera y que también es una época importante la post-cosecha de poder protegerlo. También, por otro lado, que va de la mano también con la mitigación del estrés térmico, porque si caen los niveles de producción de jasmónico y suben los niveles de abscísico, las plantas también quedan mucho más susceptibles de tener problemas con enfermedades. Así que el tema también de mitigar el estrés térmico es un tema muy, muy importante con la aplicación, ya sea de bloqueadores solares, etcétera, lo que uno quiera usar. Y una post cosecha tardía que ya entramos generalmente a la poda de verano, una vez que ya vemos un mayor grado de lignificación. Por supuesto, volvemos a redefinir el riego y hasta cuándo vamos a llegar regando, que generalmente yo lo que sugiero es regar no más allá del 30 de marzo, 5 de abril, dependiendo de las localidades. Y por supuesto que generamos la fertilización del suelo post cosecha y foliares, y también una plaga que para mí también es muy importante y que cada vez tenemos menos herramientas de control, que es Diaspiedotus pernicius, que es escama de San José. Así que hay varias cosas que hacer en la post cosecha y de las cuales uno tiene que enfocarse y cuidarlas. Bueno, como les decía, estos procesos son muy importantes. Aquí vamos a ver la fruta aún colgada y ya vemos que hay esbozos del retorno floral que vamos a tener la próxima temporada. Y acá, en diferenciación, que ya sabemos que hay una cantidad X de flores y que además ya empezamos a ver cambios morfológicos en las yemas y por lo cual podemos definir o diferenciar de cuáles son las yemas vegetativas y cuáles son florales o reproductivas. Y bueno, post cosecha, ¿cierto? Acumulación de reservas, que es la parte más importante. Recuerden que todo este proceso de floración hasta acá más o menos lo vamos a hacer a punta de reservas de lo que acumularon las plantas en la post cosecha anterior y de lo que les sobró del invierno. Entonces, por eso es tan importante todo el manejo de post cosecha. Además, que ya cuando tenemos aquí, ya tenemos división celular y también parte de los carbohidratos necesarios para generar división en función también a la cantidad de citoquinina, que es la hormona responsable de la división celular, es lo que necesitamos para poder obtener fruta de mayor tamaño. Como les decía, si yo tuviera una juguera y metiera todas las variedades que nosotros trabajamos en Chile, yo creo que de plena flora cosecha hay 85 días. Esta carrera es muy intensa y que necesitamos ser muy disciplinados para poder cumplir y poder lograr fruta de muy alta calidad. Bueno, momentos que son claves de post cosecha, como les decía, o cosas que tenemos que tener de importancia, tratar de evitar los daños por plagas de enfermedades, huertos que tengan buenos niveles de luz difusa, y eso también va de la mano con el control del vigor, si es que usar algún regulador de crecimiento, como el paclobutazol, el uniconazol.
Deficiencia de elementos minerales, ¿cierto?, que tienen que ir de la mano con los análisis de suelo y foliares. Muy importante en cuanto a satisfacer la demanda hídrica del cultivo. Recuerden que la prioridad de las plantas durante el día es enfriarse, así que necesitan el agua suficiente para poder hacer eso. Y por supuesto, controlar algunas cosas de estrés, sobre todo porque el UV es fotosintéticamente tóxico, así que ahí todo lo que vamos a hacer para controlar el estrés térmico, bienvenido sea para las plantas. Riego, esto me pasa siempre, de que le digo, oye, ¿cómo llegaron al tiempo riego? No, es que creímos nomás. Y vemos estos bulbos muy acotados, ¿cierto? Estas itinerancias de riego donde falta humedad, ¿cierto? Donde falta agua disponible y lo más importante, falta oxígeno. Recuerden que la parte que respira o que inhala oxígeno sigue siendo la raíz y tal como nosotros respira más veces de las que tomamos agua. Y que también, por otro lado, si una raíz o esas raíces como la foto quedan fuera del bulbo de riego, donde no tienen ni oxígeno, grafico en que oxígeno para mí sigue siendo más importante que la cantidad de agua, oxígeno y agua, o no se hidratan y no se oxigenan, esa raíz empieza a hacer síntesis de ácido abscísico, lo enlaza a una proteína de bajo peso molecular, lo arrastra en la poca agua existente y manda una señal a la parte aérea que le dice hay malas condiciones. Dependiendo del momento de la temporada es donde le va a decir si es que tiene que hacer cierre estomático, como sería en la temporada primavera-verano, o si estamos a la salida del receso, es que le va a decir, oye, retrasa la brotación, va a volver una floración desuniforme, o también puede gatillar también algún fenómeno de pasma o aborto de frutos. Entonces, para mí es muy importante el tema de riego, es que sea el tiempo suficiente para lograr hidratar y oxigenar hasta la última raíz. Esto es un poco de lo que yo mejor me ha funcionado, obviamente dependiendo de las clases texturales, de repente me toca ver cosas que funcionan y no las desarmo, ¿ya? ¿Para qué vamos a desarmar algo que funciona? Pero dentro de lo general, a lo particular, es que yo prefiero los tiempos de riego un poco más largos, de manera de poder mojar todo el suelo y lo más importante, que a mayor cantidad de horas de riego es mayor la carga hidráulica y eso logra introducir más oxígeno y agua en el perfil. Un riego deficiente lo que genera, por supuesto, es una cantidad de saturación en los primeros centímetros de suelo. 2, le da una señal contraria a las raíces donde tienen que ir a vivir. Las raíces tienen que ir a vivir a la parte profunda, al subsuelo. Por eso, antes de plantar, hacemos esta labor del subsolado. Y que siempre va a ser donde tienen mejores condiciones de temperatura, ya que la temperatura bajo los 40 centímetros de suelo es mucho más estable todo el año. A diferencia que entre los 0 y los 40, en verano debe llegar a los 40 grados y en invierno entre los 0 y los 5. Y eso grafica en una propiedad física del suelo que se llama geotermia inversa. Entonces, es mucho mejor que las raíces vivan en la parte profunda donde siempre van a tener mejores condiciones. Bueno, esto un poco de riego de nutrición, algunas cosas que generalmente voy dejando algunos cuadros y calculo la nutrición en función a los huertos, productividad, también por supuesto tomado de la mano con todos los parámetros ya sea de suelo y foliares, para poder ir reajustando. También hay que considerar que todos los excesos son malos. Entonces aquí tenemos que ser muy delicados con construir bien los programas ya sea de nutrición y riego. Y yéndonos a plagas y enfermedades, por supuesto, disminuyen el rendimiento de nuestros huertos, van afectando a la madera y pueden llegar a la muerte de las plantas. Y por supuesto, tenemos que bajar siempre las cargas de inóculos y enfermedades en el huerto. Y por supuesto, que los bajos rendimientos, ¿cierto?, generan poca eficiencia en los programas y por supuesto que reducen la vida productiva del huerto. Todo esto parte gradualmente hasta llevar, como les decía, a la muerte de las plantas. Una parte importante es el tema sanitario y el tema de lo que podemos hacer de los controles de enfermedades. Por eso no podemos abusar de las moléculas que tenemos. Cada vez vamos teniendo menos moléculas, así que tratar de hacer muy buenos programas y que
sean lo más eficientes, y lo mejor que me ha funcionado es el mix entre lo biológico y lo químico. Así que el biológico se ha comportado bastante bien desde el punto de vista del control de estas enfermedades. En general, del uso de los bacillus y los tricodermas, así que han funcionado bastante bien, ya sea del control de Pseudomonas como del control de hongos xilófagos. Hoy día estamos ya en plena caída de hojas, donde uno de los momentos de infección más importantes ocurren acá. Este es un gráfico que lo saqué del profe Donoso, don Eduardo Donoso, y que muestra un poco que dentro del invierno, en el caso de Pseudomonas, la dinámica poblacional de esta bacteria es que está bajo los umbrales de infección y que tenemos dos momentos claros: caída de las hojas, donde tenemos que hacer todo lo que sea necesario para mantener a raya las enfermedades, y por supuesto, después ya, que siempre digo, después de la aplicación de cianamida, en el uso de la cianamida o del emparejador, ¿cierto?, con nitrato de calcio, que ya va a generar una separación de las brácteas por cauticidad, que de yema hinchada en adelante, ¿cierto?, se nos vuelve a volver otro momento importante del control de enfermedades, porque sigue habiendo lluvia, hay temperatura también ya sobre 16 grados y vienen los eventos de helada. Así que ahí también es el segundo momento de control más importante del control de enfermedades, ya sea de las bacterias como de los hongos xilófagos. También sumando a tratar de sellar los cortes de la poda de invierno. Plagas y enfermedades, como les decía, yo creo que ácaros fitófagos, de lo más importante de lo que pasó. Escama San José todavía sigue en aumento, parece que no hay cómo sostenerlo. Drosophila Suzuki, que ya vino para quedarse, y la verdad que es una plaga muy, muy agresiva. Por supuesto, también sumando larvas de suelo, burritos, cabritos, pololos verdes, etc. Y que si tuviera otro espacio más ahí, sin duda alguna, el problema con nemátodos es cada vez mayor. Ya hablando, y creo que es una enfermedad que le hemos dado poca importancia en Chile, y que, por supuesto, el control de Sifinema, Pratilencus, Medulogine, Mesocriconema se ha vuelto cada vez más importante, porque también estamos en un Chile que vamos en muchas situaciones, sobre todo aquí en la sexta o en la séptima, de generaciones de huertos sobre huertos y más huertos, yo creo que una cuarta o quinta generación. Entonces, también hemos tenido cada vez más problemas ya sea con estas larvas de suelo y, por supuesto, con el control de nemátodos, que se vuelve cada vez más difícil, porque también todas las herramientas que habían anteriormente ya han desaparecido del mercado. Oxamilo, como de los más antiguos, Nemacur, etcétera, ya no existen, y hoy día lo que nos quedan son nematicidas biológicos como el Bafex o el Nemastop, y por supuesto con algunos químicos fosforados como Rugby. Pero por eso tenemos que partir temprano con el control de esto. Me ha pasado un huerto recién plantado en el caso de nemátodos, que partimos con una población de nemátodos de 40, 50 nemátodos en 250 gramos de suelo. El 2021 al 2024 ya había 1840 Pratilencus vulnus. En ese lapso de tiempo ya superaste los umbrales. Cuando nematología te dice que el control debería ser sobre 150 nemátodos en 200 gramos de suelo. Entonces es una enfermedad que también se puede volver muy importante, porque uno de los portainjertos más plantados, Colt, cada vez que tiene problemas con nemátodos, empieza a llenarse de Agrobacterium tumefaciens que haga ya del cuello. Y así puede sumar también problemas con Verticillium y con otros hongos de suelo. Así que yo creo que me enfocaría a estas plagas, y si tuviera que sumarle otras enfermedades, ¿cierto?, plagas y enfermedades, por supuesto, generaría nemátodos, y por supuesto al tema pudriciones asociadas a botrytis alternaria. Y control de maleza, para ir cerrando, no sé, bueno, me pasé en el tiempo, pero voy a tratar de... estamos hoy día ya con las primeras lluvias, empieza la germinación de las primeras malezas latifoliadas anuales, que es el listado largo de malezas, por lo cual hay que partir con las aplicaciones de herbicidas residuales
de manera de poder controlar esta germinación, y yo sugiero hacer una segunda aplicación para hacer un doble sello a la salida del invierno, ¿cierto?, con otro herbicida distinto al primero que usen, para poder controlar las semillas de algunas malezas perennes que parten a la salida del invierno, y con eso deberíamos disminuir también las malezas resistentes o tolerantes a glifo, etcétera, y eso nos va a permitir llegar literalmente a un diciembre sin tener que pelear con las malezas y ser mucho más eficiente con nutrición y riego. Eso es un poco el esquema de lo que sugiero. Primera aplicación de residual, ¿cierto? Mayo, junio con las primeras lluvias, y por supuesto ya trato de cuadrar esa aplicación terminada el 1 de agosto, la segunda aplicación de herbicida residual. Y la idea es tener siempre un huerto de esa manera y no eso. Eso no representa los pensamientos del canal. Y bueno, como conclusión, cada vez tenemos que afrontar mayores exigencias en cuanto a los parámetros de la calidad de la fruta. Hoy día ya hay que olvidarse de la letra L y XL, y por supuesto, para mi juicio, hablo como productor más que como asesor, me olvido de la letra J. Hablar de J es estudiar para sacarse un 4. De todas maneras tenemos que partir con esto, ¿cierto?, y perderle el miedo a la tijera de podar, y por supuesto tratar de eliminar labores costosas como las que mencioné, y por supuesto tenemos una gran cantidad de herramientas que nos pueden ayudar a mejorar con una buena poda invernal, sumado a estas herramientas de reguladores de crecimiento y uso de fitohormonas, ¿cierto?, la condición, calidad de la fruta, por supuesto, y tomado de la manito con nutrición vegetal. Y, por supuesto, todo lo que plantemos de aquí en adelante, porque vamos a seguir plantando, eso se los doy garantizado. A lo mejor a menos ritmo, pero se van a seguir plantando, sobre todo en la parte temprana. Todo lo que plantemos tiene que quedar y ser un huerto de primera. No podemos plantar ni plantas de 10ª categoría, ni dejar un suelo a medio preparar en lo físico ni en lo químico. Así que todo lo que hagamos tiene que ser muy bien realizado desde el primer minuto. Así que eso es. Muchas gracias. Bueno, primero buenos días y muchas gracias a Mundo Agro y a Patricio por la invitación. Encantado de compartir con este tremendo grupo. Y tenemos un desafío muy entretenido, que es enfrentar esta nueva temporada bajo el título "El negocio está en los detalles", puntos críticos que determinan la calidad de la fruta. Entonces, la idea es partir primero con Jessica, porque Jessica estuvo en China, estuvimos allá, digamos, entonces queremos tener la impresión para sensibilizar y poder ver hacia dónde nos vamos enfocando. Así que Jessica, cuéntanos un poquitito qué es lo que viste de las calidades allá. Hay un tema de volumen que es muy importante y que estamos claros. Siempre que hay volumen, la calidad pasa a ser importante y a veces un poco más a la araca de lo que es, pero la impresión tuya, digamos, es más que importante para partir la mesa de detalle. Así que cuéntanos cómo te fue, qué viste. Las verdades, ¿eh? Vamos a tratar de hacer el resumen en un tiempo breve, porque en realidad podríamos estar hablando un buen rato. Yo creo que aquí hay cosas que, bien por el volumen, se hicieron notar, pero siempre hemos tenido ciertos problemas. En general producimos muy fruta buena, pero siempre hay detalles que no hay que olvidar, ¿ya? Y quiero partir por una parte que yo no vi en Destino, pero que sí lo viví acá en Chile y sí lo viví con los comentarios que nos llegaban. Nuestra primera parte de fruta aérea fue muy reclamada por fruta blanda, ¿ya? Producto de algunas variedades que están entrando, que no están siendo tal vez manejadas, no se está logrando. Que estamos apurando a nuestra variedad santina, tal vez de mala forma, con malos manejos, a través de cobertura, que nos proporcionan un fruto blando y irregular en Brix. Esto es importante considerar porque esa fruta hoy día no está mal pagada, pero finalmente es la que abre la puerta a lo que viene posterior, ¿ya? Entonces creo que es importante. Luego, el reclamo que nos llegó de Santina, yo vi la cola de Santina cuando llegué allá, es que la fruta iba excesivamente oscura,
al ir de excesivamente oscura, ellos la ven poco fresca, ¿ya? Y también fue un reclamo constante, pero que ustedes no lo ven en el precio, porque hasta ese momento el volumen es poco, entonces se traduce, hay una baja, pero sigue siendo un buen retorno, ¿ya? Porque en realidad cuando llega Lapins en general llegó bastante bien, a mi juicio, ¿ya? De acuerdo. Sí hay un problema que fue este año transversal desde Santina, y yo diría que hasta Cordia, ¿ya? En el cual enfrentamos dos problemas. Uno es la piel de lagarto. Lamentablemente este año Santina Lapins presentó mucha piel de lagarto. Este es un defecto difícil de asociar al retorno, ¿ya? No es fácil asociarlo, pero este año, al menos en todo lo que es encuesta, surge el comentario. Se comentó mucho allá el no liso. Ellos le dicen, la piel no está lisa, está rugosa, ¿ya? Que es un problema que vemos todos los años, pero tal vez este año se vio un poco más, que lamentablemente tenemos poca información del origen del daño, ¿ya? Entonces, eso fue como un piso, hacía como un piso para la calidad de la fruta, ¿ya? Y estábamos en eso, llega Lapin, yo a mi juicio no de mala calidad para nada, no la campeona Lapin de la temporada anterior, ¿ya? La temporada anterior estaba extra firme, este año tal vez no estaba tan firme, pero en Brix estaba bien, no había gran problema, pero cuando ellos la empiezan a probar la encuentran un poco plana, ¿ya? Un poco insípida, a pesar de tener buen Brix, ¿ya? Y ahí es donde esta como línea que teníamos, que eran cosas habituales que vemos, se empiezan a enfrentar con otros problemas que son minoritarios, pero que unidos a esto otro crean una imagen de muy mala calidad. Y ahí concuerdo con lo que dijo Patricio, pudriciones fue el tema, ¿ya? Yo comento, porque yo he ido varias veces a China, y en realidad uno va como a buscar problemas, ¿no? Y yo fui el año anterior que llovió mucho y que iba a ir a encontrar pudriciones y no las encontré la temporada anterior. En cambio, fui esta temporada esperando no encontrarlas y sí las encontré. Y no les puedo decir todos tenían pudriciones, no, pero había un porcentaje que no dejaba de notarse, ¿ya? En donde habían... Yo voy a separar la pudrición en dos, ¿ya? Y más que pudrición, lo que voy a hablar es de lo que ellos mostraban, que era, levantaban las cajas y si los papeles estaban mojados o manchados, ellos automáticamente dicen pudrición, ¿ya? Si uno se pone a buscar en esas cajas, la mitad de las cajas, o a lo mejor un 60%, sí es pudrición, ¿ya? Y uno encuentra ahí habitualmente botritis, que es lo que más se encontraba. La pudrición negra pasa un poco desapercibida porque como es seca, no bota jugo, no mancha, ¿ya? Pero obvio, como empiezan a revisar, también te empiezan a encontrar este otro patógeno. Pero luego empezamos a ver, porque hasta ahí todos los problemas en general son tal vez de alguna manera ligados al huerto, ¿ya? Correcto. Pero en parte de esas pudriciones que reclamaban, empezamos a ver que también hay reclamos que yo los clasifico como de limpieza, ¿ya? De limpieza en los procesos, en donde uno podía ver picas de pájaro, daños de mosca, la mosquita de alas manchadas, ¿ya? Fruta reventada, que finalmente decía más bien de problemas de limpieza en la operación, ¿ya? En donde creo que yo sé que hay que maximizar el exportable cuando uno embala, pero hay que ver cuánto estoy dejando por tratar de maximizar un exportable, cuánto estoy dejando de ensuciar mi caja. Las máquinas son buenas, pero no son perfectas. Entonces, a veces, para lograr encontrar un defecto, yo debo botar fruta igual buena, ¿ya? Eso estético, que es netamente estético finalmente, el que compra no lo ve estético. Entonces, nos suma eso pudrición. Entonces, para él, una fruta reventada es pudrición. Una fruta con daño mosca es pudrición. Claro. Una fruta con una pica de pájaro es pudrición, ¿ya? Entonces, nos creó un ambiente de que había mucho problema de condición, cuando en general
no era tanto, pero era llamativo, o sea, uno lo veía, ¿ya? Luego llegamos con Regina Cordia, que digamos el problema de pudrición no existe o es muy minoritario. Regina, que bien, ya no la están cosechando tan oscura, pero creo que nos fuimos un poco hacia el otro lado. La estamos cosechando excesivamente clara, ¿ya? Además, el año pasado, el año nuevo era tan temprano que todos querían llegar antes. Claro. Entonces llega una Regina con pulpa blanca, en muchos casos, y definitivamente sin sabor, ¿ya? A pesar de tener brix. Y cuando llega Cordia, todos la están esperando, entusiasmadísimos con Cordia, llega bien de color y resulta que lamentablemente llega blanda, ¿ya? O sea, fue desilusión tras desilusión toda la temporada, ¿ya? En eso es más o menos como el gran resumen. Concordamos, Jessica Salvaje, más o menos lo mismo que vimos, digamos, sobre todo con la lápiz del año pasado, que era muy buena, la de este año, digamos, estaba más mala. Hay un tema que quiero que acoples al resumen, sobre todo para apoyar algo que comentó Pato, que la diferencia de las calidades de llegada, así en general, bien cortito, entre las L, los XL y los L versus los J parrilla o del 2J parrilla. ¿Hay diferencia en esas calidades? Sí, sin duda. Los calibres pequeños, por algo quedaron pequeños. No ganaron la competencia en el árbol, ¿ya? Es fruta de alguna forma de construcción más débil. Entonces, habitualmente todo lo que es daño mecánico, machucón, pitting, está sobredimensionado en ese tipo de cajas, ¿ya? Yo diría que ese es el gran contra que tienen en general los calibres pequeños, ¿ya? Tienden a tener una mucha mayor propensión de daño mecánico. Jessica, ¿qué hacemos independiente que vamos a tocar lo del campo? ¿Qué hacemos a corto y mediano plazo en las plantas y en el manejo de la fruta? Independiente que también estamos acusando residuos los de terreno. ¿Ah? Yo creo que a corto plazo, sin duda, el resultado económico nos lo dice. O sea, no debemos producir o minimizar, yo sé que no se puede llegar a cero, pero hay que minimizar la producción de fruta pequeña, ¿ya? Eso es a bien corto plazo. Yo sé que a veces no es fácil, ser súper cuidadosos en la cosecha, ¿ya? Hay mucha fruta que se fue oscura. Hoy día hacemos un embalaje que es el dark, la fruta oscura. O sea, la embalamos sabiendo que no debería ser. Yo sé que es difícil regular las cosechas hoy en día, pero tenemos que hacer ese esfuerzo, porque si disminuimos esta fruta que ya no tiene calidad, vamos a cortar un poco los volúmenes, ¿ya? Eso a corto plazo. No descuidar. Yo también coincido con Patricio. Hay costos que, o sea, tener plaga es terrible. O sea, tener enfermedades es terrible, ¿ya? Ustedes pueden ver un año en el cual no deberíamos haber tenido pudriciones y las tuvimos, ¿ya? Claro. Y a largo plazo, yo creo que como industria, productores, industria, exportadores, deberíamos trabajar en un concepto de calidad, pero calidad sin olvidar ninguno de los atributos, ¿ya? Lo que pasa es que de repente como que nos concentramos mucho en uno. Entonces el año pasado era firmeza, 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 calibre, calibre, calibre. Es que no es solo firmeza y calibre, el sabor aporta mucho a esto, ¿ya? Y el daño estético que va a haber, es difícil controlar los pájaros, pero debemos tratar de que las plantas trabajen en condiciones para hacer una caja embalada de buena calidad, no para maximizar solo el exportable. Créanme que las plantas lo intentan, lo tratan de hacer, pero si forzamos mucho el sistema, hay que fijarse qué estoy embalando realmente, porque si estoy dejando defectos dentro de una caja, me estoy haciendo un mal favor finalmente, ¿ya? Eso. Fantásticos los puntos, Jessica, muy buenos, digamos, muy al hueso, digamos, y esa es la idea. Digamos. Cristian, ¿qué hacemos, digamos? ¿Cuáles son los puntos claves, digamos, y los detalles que tenemos que fijarnos en esta temporada, digamos? ¿En qué puntos, digamos, te podrías concentrar de tal manera de lograr los objetivos que nos está pidiendo Jessica para la calidad de fruta, digamos? O sea, escucha, es bien difícil porque, bueno, el Pato nombró harto. Sí, dijo todo. Dijo todo. Pero yo creo que dentro de los pilares que trato de promover con
con mis clientes, yo creo que el pilar más importante es tener un buen radier, y ese radier tiene que ver con las raíces. Yo siento que en general yo me muevo entre Requinoa y Osorno viendo campo, no me toca ver campo al norte, pero en general, a nivel nutricional, los suelos de Chile son bastante fértiles. Perfecto. O sea, en general cuesta encontrar suelos pobres, lo existen, pero en general tenemos suelos fértiles. Pero muchas veces esa disponibilidad de estos nutrientes para la planta no es así, ¿ya? Y ahí es donde tenemos que preocuparnos un poquito más del manejo de los pH, ¿ya? A mí me toca trabajar en una zona bien extrema que es en los lagos y los ríos, con hartos clientes allá que tenemos problemas donde la lluvia es muy constante, es muy alta, tenemos lavado de base, quedan protones libres, nos bajan los pH y empezamos a tener problemas con disponibilidad de ciertos nutrientes, especialmente el calcio, el fósforo. Entonces muchas veces siento que no le ponemos la importancia a manejar pH para primero disponibilizar estos nutrientes, que generalmente a pH más bien un poquito alcalino, 6, 6,2, 6,4, es donde están la mayor cantidad de macronutrientes disponibles para la planta. Y muy importante el fósforo y el calcio, especialmente en formar esta pared, ¿cierto? En la cereza que ustedes después se preocupan de mantenerla en el viendo. y esa pared es fundamental formarla. Después tiene que ver con todo el tema microbiológico, cómo disponibilizar nutrientes. Los microorganismos son los que van disponibilizando los nutrientes para las raíces. Y ahí es donde yo creo que cada vez más es súper importante las enmiendas en base a materia orgánica, guanos, compost. Realmente hemos visto un input muy importante en la producción cuando hacemos aplicaciones cada 2 o 3 años de estas materias orgánicas en el huerto. En los huertos que tienen suelos de repente un poquito más arenosos, lo acompañamos con algunos mulch orgánicos, ¿ya? De pajas, de maíz, de algún cereal. Y eso la verdad que sí tiene un impacto muy importante, primero que todo en las raíces. Las raíces son las que finalmente en un lado sintetizan algunas hormonas que las necesitamos, como la citoquinina, pero también sintetizan algunas hormonas de senescencia que en momentos de estrés o cuando la raíz no lo está pasando bien, generan cierre estomático como el ácido abscísico. Entonces, siento que ahí tenemos que ponerle más hincapié, más que seguir fertilizando y aportar más nutrientes, es cómo vamos disponibilizando estos nutrientes. Totalmente de acuerdo. Fantástico. Y obviamente amarrado al riego, que ya lo señaló Patricio. Entendiendo que estamos regando bien, entendiendo que lo que dijo el exacto. Pato, que estamos controlando nemato y curculionio y escarabeido a nivel de raíces, creo que es un punto bien relevante que muchas veces nos olvidamos. Con respecto a la poda, Cristian, a lo mismo que señalaba Sí. Patricio, digamos, es un tema, digamos, es nuestro tema, yo creo que... Yo concuerdo harto con lo que dijo el Pato Otro pilar, con respecto a la poda. Creo, a mi entender, es el pilar más fundamental, porque ahí es donde definimos finalmente el potencial productivo del huerto, pero además definimos el potencial productivo hoy día en cuanto al calibre de la fruta. Yo prefiero convivir con una rama mal ubicada, pero un calibre o una rama equilibrada dentro de un árbol, que una rama muy gruesa o muy débil, muy bien orientada dentro del árbol. Y ahí hay que entender también que en base a las combinaciones variadas por injerto, la pega de nosotros que nos dedicamos a la asesoría es leer los huertos. Hoy día con el gran manual que hizo el Pato, la verdad que cualquiera podría leerlo y llegar a algo, pero la idea es interpretar el huerto. Esa es la pega de nosotros, leer muy bien el huerto. Y ahí es donde de repente uno se encuentra con algunas realidades que son muy distintas, con manejos muy similares. No es lo mismo podar una santina en col que una lápiz en col, porque los hábitos de fructificación son distintos, una produce más en base a ramilla, otra más tardífera. No es lo mismo una rama débil de 6 milímetros aquí en Requinoa que una rama débil en Osorno. En Osorno no tenemos problemas de calibre, pero acá una rama de 6 milímetros lo más probable es que va a ser fruta 24 o 26. Yo creo que la calidad de la madera es fundamental dentro de una estructura de un árbol. La clave es mantener ramas que sean equilibradas entre ellas. Y eso va a depender obviamente de cada condición variada por injerto, de cada combinación, si estoy en un suelo arenoso o en un suelo más chumado. Va a depender un poco de eso, pero ahí creo que hay que darle el énfasis. Yo concuerdo con el Pato que los potenciales de cada árbol se tienen que definir en la poda. Porque es donde más podemos hacer visible o tratar de ser más eficientes en el manejo que estamos haciendo. Pero después cuando hacemos raleos de flores o raleos de frutos, generalmente quedan mal hechos, son muy difíciles de controlar, son muy caros y llegamos en un momento donde el impacto que tiene en el calibre, que son los primeros 20, 25 días después de plena flor, ya no es tal. Entonces llegamos un poco tarde.
Yo creo que la poda es fundamental ahí. Uso de hormona, Cristian. A mí me toca evaluar harto, visar varios productos y la verdad que siento que es de las especies que más reaccionan al uso de hormonas de crecimiento. En el caso de las auxinas, para retener, para mejorar los niveles de cuaja, las citoquininas en cuanto a la división celular y la giberelina en la elongación celular, siento que son fundamentales, pero es una especie tan rápida. Ustedes acá en la zona norte tienen de repente una santina que podemos tener 50, 55 días desde plena flora a cosecha. Exacto. Y si nos vamos al extremo sur, quizás tenemos una regina donde, yo siempre digo, en el sur calentamos o hacemos el asado más lento. Exacto. Tenemos 70, Son más 75 grandes. días en producir, porque tenemos una acumulación de grados días mucho menor, entonces Correcto. se va haciendo más lenta la fruta. Pero en sí, si lo comparo con una manzana, tengo 2-3 meses para generar una. Entonces, el detalle del momento es fundamental. Clave. O sea, si voy a aplicar una usina y quiero que potenciar el primer 30% de flores que abrieron, que son las que tienen el mayor potencial de cuaja y de calibre, porque generalmente es la flor que tiene el ovario más grande, a diferencia de un manzano que tenemos una flor reina, ¿cierto? Acá no existe, pero generalmente el primer 30% de flores que abren son las más grandes. Si queremos potenciar, cuajar esa cereza, la aplicación de la usina, cual sea, tiene que ser 30% de flores abiertas. Perfecto. Si voy a hacer una citoquinina, tiene que ir en los momentos tengo división celular, y esa división celular dura 20, 25 días después de plena flor, entonces tengo que ser súper sistemático en las aplicaciones. Y no son sistémicas, entonces, que es lo otro importante. Digamos. El giberélico, clave. si quiero firmeza, si quiero un poquito más de calibre, también hay momentos súper importantes para utilizarlo, las dosis ya todos las conocemos, no hay mucha variación entre ellas, pero siento que es una especie completamente hormonodependiente. Absolutamente. Perfecto. Yo le contaba recién que las citoquininas en forma natural se sintetizan en las raíces, y lo que nos pasó el año pasado es generalmente que estamos con suelos muy fríos. Entonces, toda la época de división celular la pasamos con los huertos un poquito En el agua. en anoxia, o con las patas en el agua. Exacto. Por lo tanto, generación de citoquininas por parte natural de la planta es casi nula. Entonces, ahí con mayor razón tenemos que hacer este tipo de aplicaciones que realmente generan impacto en la producción. Totalmente de acuerdo, Cristian. Muy buen resumen. Nos cambiamos, Melania, Meli, con cariño. El negocio está en los detalles. El tema de la regulación de poda que nos plantea Cristian, digamos. Tú tienes mucha experiencia en el tema de análisis de yemas, desde lo que es inducción y también análisis de yemas para, digamos, determinar la intensidad de la poda y las regulaciones de carga. Cuéntanos al respecto, digamos, con el tema de ajuste en la regulación de carga. Bueno, ahí Pato y Cristian han mencionado la importancia, la relevancia de ajustar la carga temprano, ¿cierto? O sea, poda y bueno, si todavía hay que hacer algún ajuste más, un raleo, pero de yemas, no de flores ni de frutos. No llegar a flor y fruto. Exacto. Y ahí yo creo que hay un punto que podemos mejorar un montón, que también lo mencionabas tú en una charla el otro día, el dejar de podar a lo artista, decías tú, ¿cierto? Yo creo que un punto que todavía se puede mejorar mucho es el hacerlo en el momento oportuno, o sea, generar información temprano, contar centros frutales, hacer análisis de yemas temprano, hacer buenos muestreos, y ahí yo creo que es un punto fundamental para el resultado que vamos a tener de esa información. Y lo otro es usar la información, usarla y sacarle provecho. Yo creo que hay mucha información que de pronto queda en los cuadernos de campo, en un correo, con información que se ocupa, pero no le sacamos todo el provecho para poder hacer esa labor que tiene tanto impacto en el calibre que después la Jessica va a estar ahí jugando para poder comercializar, y de repente lo dejamos en manos de datos poco precisos. Exactamente, o sea, la importancia en tomar los datos bien, tanto de números de dardos como de número de flores por dardo, perdón, número de yemas florales y número de primor de florales por yema. Eso es clave tenerlo bien, y para eso es clave un buen muestreo como lo que señala. Y de ahí determinar un potencial de carga. Con el potencial de carga yo puedo decir, oye, ¿a dónde quiero llegar? Si es que mi calibre estaba, qué sé yo, en este nivel, o mi firmeza, o mi calidad de fruta.
que algo de lo que señaló Jessica, digamos, efectivamente la calidad de fruta está afectada por eso principalmente y por haber regulado parte acá, digamos, en la regulación. Por eso es tan clave, lo señaló Cristian y quería reafirmar en todo el trabajo que tiene en el análisis de yema, digamos. Ahora, el muestreo dirigido. El muestreo dirigido tiene que ser la planta de estación, marcadas, las mismas siempre o distintas. ¿Cómo lo piensa eso? Ahí en el muestreo, yo creo que es súper relevante que lo haga la persona que está entendiendo dónde estamos produciendo. O sea, lo que decía Cristian. La madera que vamos a dejar después de la poda es el material el cual que tenemos que muestrear. No puedo sacar el dardo de la ramilla que sabemos que voy a podar. Entonces, que los muestreos, ya sea de los dardos para mandar al análisis de yema o de los conteos de centros frutales, sean representativos, robustos, pero sobre todo la representatividad. O sea, ¿qué plantas voy a elegir? Tengo que entender qué tan heterogéneo es mi huerto para poder definir si las 7 plantas que comentábamos el otro día puede ser un buen predictor, o si tengo un huerto tan heterogéneo tengo que contar 7 de poco vigor, 7 de vigor medio, 7 de alto vigor, y entender que el dato que vamos a contar, el dato preciso al que queremos llegar, viene por elegir y entender qué es lo que quiero contar, qué es lo que quiero que sea mi predictor, el dardo que va a quedar, la ramilla que va a quedar, la planta a la que quiero llegar con mi poda. O sea, si quiero tener plantas uniformes, bueno, centrémonos en saber qué proporción de las plantas tienen esa uniformidad y esas sean las que contemos. Pero consideremos, si es que tenemos huertos desuniformes, que también vamos a tener plantas que no van a tener los 350 centros frutales para podar y no dejar. Sacar una muestra al lote, digamos, eso es importante, no ir y sacar los 60 dardos, los que tienen, digamos, de la primera planta, sino que tienen que ser bien distribuidos. Muy bien, esa es la idea, yo creo que. Claro, y en eso tienes harta experiencia, así que en el fondo reafirmas más todavía el tema. Muchas veces pasa que en el laboratorio recibimos muestras que vienen puros dardos bonitos, gorditos, llenos de yemas reproductivas, y el informe entrega un promedio que finalmente, si nosotros nos quedamos con un promedio que decía que los dardos traían en promedio 7, 8 yemas reproductivas, pucha, después lo llevo a una estimación para poder hacer mi ajuste de cargas. Tengo mi objetivo productivo y quiero saber cuánto tengo que ajustar. Si yo estoy sobreestimando mi producción, puedo o podar mucho o quedarme después pasado y obligados a rolear. Exacto. Entonces, es súper importante hacerlo con tiempo y hacerlo con datos que estén bien medidos. Efectivamente, o sea, las labores posteriores, y lo señaló Patricio, digamos, obviamente que el raleo de flores es como una emergencia y el raleo de frutos más todavía, no tiene ninguna incidencia en la calidad y ya vamos totalmente a encontrar lo que nos está pidiendo Jessica. Así que clave tener clara la regulación y hacerlo bien dirigido. Normalmente se sacan las muestras a la rápida, esa es la verdad. No tenemos plantas marcadas. Hay varias cosas ahí que en el fondo se combinan para darnos mala información y tomar malas decisiones. Oye, Jordi, Póngale, Cristian. para adicionar algo que lo dice la Melania, una información que pasó el año pasado a la Melania, que está con un N muy grande de análisis de yema, pero hay una correlación súper importante que también tenemos que entenderla nosotros. Cuando la Melania me mostraba las últimas, no sé, 7, 8 temporadas que has ido haciendo seguimiento de distintas combinaciones variables por injerto, se ve una correlación muy grande en cuanto a la inducción floral. Y eso quiero que quede bien claro eso. La inducción floral generalmente se genera a fines de la etapa 1 del crecimiento del fruto, ¿ya? O sea, eso estamos hablando que dependiendo de la zona APP, última semana de noviembre, última semana de octubre, primera quincena de noviembre. Exacto. Ahí cuando tú ya estás con color pajizo y tú ya estás viendo los primordios, estás viendo las yemas que trae ese dardo para la próxima temporada. Exacto. Por lo tanto, la inducción floral se genera única y exclusivamente a expensas de reservas que nosotros podemos haber formado durante la post-cosecha anterior, que fue lo que nombró el Pato, estas reservas carbonadas o nitrogenadas, ¿cierto? Que las medimos como arginina en raíces o almidón en yema. Y el gráfico que me mostraba la Melania guarda mucha relación con temporadas de mucho estrés biótico y abiótico, más dado por abiótico, ¿cierto? En la post cosecha generan que la inducción floral el otro año sea más baja.
porque la cantidad de primordios florales por yema, no hay un juego tan grande entre un año y otro. Se mueve entre 2,5 y 3,5. 3,5, O sea, cada yema exactamente. tiene 3 flores. Lo que sí mueve mucho es la cantidad de yemas. Y Florales por eso lo dardo. vimos el año pasado con estos Absolutamente. dardos involucionados o dardos espinas. Espina ¿cierto? o ¿Te puntita, acordáis? digamos. Que Exacto. finalmente los perdimos efectivamente porque veníamos de un verano anterior Muy estresante. muy estresante. Muy estresante. Muy estresante. Entonces, también la información de los análisis de yema vas viendo, vas teniendo una correlación de qué está pasando en tu huerto. Exactamente. Ojo con la inducción de este último verano. Así es. Fue bajo un estrés fuerte, que es Así una de es. las herramientas más potentes, regar bien en el verano, digamos. No, regar bien no hablo de exceso ni falta, lo justo, lo preciso, digamos. Lo señalaron también. Entonces, clave porque nos va a repercutir en la inducción. Muy buen No, y si eso punto. se junta con una mala acumulación de frío, que guardáis poca reserva y se mueve lenta y muy no homogéneamente dentro del árbol, eso también te impacta después en la cuaja y en la futura inducción. Entonces hay que tener cuidado con eso. Peor aún todavía. Digamos. Oye, y siguiendo esto mismo, digamos, Francisco, que lo tengo botadito, digamos, pero vamos a la base del Estaba muy cuento. atento. A Francisco lo conozco, nos conocemos hace muchos años, digamos, de terreno, digamos, trabajamos Con juntos. pelo y sin cana. Sí, con pelo y sin cana, así. Entonces, era agrónomo de terreno y se fue por un lado que es súper potente, que es el tema de análisis de gestión. De hecho, la empresa que tienes, digamos, se especializa en esa administración y gestión. Entonces, todas estas labores, lo mismo que señaló Cristian, lo que nos pide Jessica y lo que está atacando justo Melania, digamos, ¿cómo se pueden abordar del tema administrativo? Muchas veces uno toma una decisión de riesgo que nos cuesta re harto, digamos, decidir, pero si se ejecuta o no se ejecuta bien, es otro mundo, digamos, y es donde yo creo que tenemos quizás mayores problemas. Así que cuéntanos un Sí, poco. yo pensaba de ese tema. mientras lo escuchaba y mientras escuchaba la presentación del Pato, cuando uno va al doctor es relativamente simple, te entregan 3 pastillas, duerma bien y uno llega a la casa y esas instrucciones son bastante simples de seguir en la práctica. Uno se toma las pastillas y en general se mejora, en general. En el caso de los asesores técnicos, digamos, y lo que nos toca ver hoy día en la agricultura, vemos tremendos programas fitosanitarios o toda una explicación muy clara de lo que hay que hacer. El Pato escribió un tremendo manual de cómo hacerlo. Lo que nos ha tocado ver a nosotros o en el área en donde estamos metidos es cómo se ejecutan y si efectivamente esas labores se ejecutan de buena forma. Entonces, ¿qué vemos? Tremendos programas fitosanitarios mal ejecutados. Desde las cosas más simples, nebulizadoras de pésima calidad o con operarios que no están capacitados para hacerlo, ningún tipo de calibración, ¿cómo se llama? Aplicaciones que no se terminan o quedan a media. Entonces después nos preguntamos ¿por qué si tenemos un tremendo programa, Porque hay tenemos pudrición, dice porque hay producción, tenemos todos los productos y llegamos. Pasa lo mismo en el riego, la misma cosa. El mismo Pato habló mucho del riego, Cristian ha hablado de la importancia del riego. Supuestamente tenemos unas super casetas, la mayoría son unos Ferrari, con programadores y qué sé yo, pero las ejecuciones, o sea, cómo efectivamente logramos hacer eso, muchas veces, y esto lo que nos ha tocado ver es, da lo mismo el calibre del agricultor, esto va, digamos, de Chincolajote, nos encontramos con problemas de eficiencia en la ejecución. Entonces, el tip principal, o lo que más nos toca es, tenemos, pareciera, todas las herramientas para hacerlo bien, pero la invitación a los agricultores, a los administradores, es que tienen que caminar sus campos. Tienen que estar atentos de cómo efectivamente se están ejecutando los riegos. Oye, ¿cuántas veces nos ha pasado? Vamos a la caseta regando con medio bar. No, si está regando, jefe, te aseguro que eso está funcionando mal. Entonces, programas carísimos, el Pato decía 15% del costo. Yo me animaría a decir que hasta se queda corto, de platas que muchas veces ocupamos de mala forma y llegamos con un producto deficiente. Entonces, si hoy día este negocio cambia y tenemos que apuntar a mejorar la calidad de nuestra fruta y cómo somos más rentables, parte por la disciplina que dijo Patricio,
Y como decía otro asesor que ya no está con nosotros, nosotros partimos casi todas las temporadas con un 7. En la medida que va avanzando el año nos vamos, digamos, mandando numeritos que van castigando la nota. Entonces, lo que nos toca es esta gestión interna, no solo de las platas, sino que de asegurarnos de que lo que nos dejaron los asesores realmente se cumpla, porque les aseguro que en la gran mayoría de los casos no se cumple. ¿Nos podría hacer un resumen de las herramientas de gestión, a tu juicio, las más importantes que tenemos que considerar para que lo tengamos los productores? A ver, en términos administrativos, a los agricultores se nos olvida muchas veces que somos empresarios agrícolas, ¿ya? Y eso es algo que no nos gusta hacer. Nos gusta considerarnos más agricultores, que es como la etapa, como el área más linda del negocio, como la parte más romántica. Pero también tenemos que ver temas tributarios, también tenemos que ver temas legales, también tenemos que ver recursos humanos, también tenemos que ver todo un área que muchas veces no nos gusta involucrarnos, no nos gusta, se nos acerca el contador, puta, que se las entienda solo. Y todo eso, oye, hay que hacer capacitaciones de no sé qué, la ley Karim, no sé, todo ese tipo de cosas. Yo me voy a regar. ¿Ah? Y nosotros tenemos ejemplos claros de grandes agricultores, pero pésimos empresarios agrícolas. O sea, lo pasan muy bien agrícolamente, pero como negocio y como resultado final termina siendo muy malo, porque viven o pagando multas o con un estrés gigantesco porque están mal financiados o por todo un tema. Entonces nosotros, parte de ser agricultor es convertirse en este empresario integral que entiende todas esas áreas. Si no lo entiende, el problema se pone complejo. Entonces, nosotros tenemos 4 herramientas que las debiera tener cualquier empresario agrícola. La primera herramienta clave que debiera tener cualquiera de ustedes es un buen flujo de caja. Un flujo de caja no es algo complejo de hacer. Uno lo puede complejizar todo lo que quiera, pero un flujo de caja es clave para saber cómo va a estar tus próximos 12 meses, tus próximos 24 meses, tu capacidad de financiamiento, qué sé yo. El segundo es tener una muy buena estimación productiva, y aquí se amarra a los temas que estaba hablando Melania, de la importancia de que esos datos sean fidedignos, porque si no es imposible. Eso te da una capacidad de entender cómo viene tu temporada. El tercero es hacer un muy buen presupuesto. Los agricultores en general son muy malos para hacer presupuesto. En general navegamos con el viento y somos bastante guata para tomar decisiones. Tener un presupuesto te hace trabajar de correcta forma. Y una herramienta muy importante para todo empresario es tener un master plan de los próximos 5 o 10 años. ¿Para dónde voy? ¿Cuáles son los cuarteles que tengo que renovar? ¿Cómo veo el mercado? ¿Me alcanza esta lógica para pagar los pasivos que pueda que tener? Yo creo que esas 4 herramientas debieran ser clave de cualquier empresario. Subámonos el pelo al tiro. Perfecto, muy bien y bien completo. Así que aprovecho, Jessica, de agregarte otra preguntita que habíamos conversado también, que es con respecto a las posibilidades de nuevos mercados, que sabemos que no es hoy día, como también lo dijo Pato, tenemos que pensar en varios años, digamos, con respecto a la calidad y a los otros mercados, digamos. ¿Qué nos puedes advertir pensando también en el resto de Asia o pensando a lo mejor en retomar más fuerte Europa, más fuerte Estados Unidos? Digamos, hay varios desafíos interesantes, digamos. A ver, cuando uno mira otros mercados, bueno, piensa en el resto del mundo. No es fácil, ¿ya? No es fácil porque nadie quiere frutas chicas. No. El único mercado que alguna ventana tiene para fruta más pequeña es Inglaterra, pero si Inglaterra uno no le entrega todo el año o en un programa bien comprometido, no te recibe. Y lo segundo, los retornos son hasta un techo, o sea, hay un techo puesto. Lo mismo le pasa a Canadá, lo mismo le pasa a Estados Unidos, ¿ya? En general, el resto de los mercados, a diferencia de China, yo diría que la única diferencia cuando es Europa, Estados Unidos, Canadá, es que quieren fruta firme, pero no extra firme, ¿ya? Pero los demás atributos son los mismos, ¿ya? Perfecto. Y hoy en día ya no es tema calibre, o sea, Estados Unidos también quiere de J para arriba, ¿ya? Lógico. Brasil también, ¿ya? Entonces, hoy día como que tener frutas chicas es muy difícil colocarla en algún mercado, ¿ya?
Cuando hablamos de estos países, yo diría que el gran problema está más bien en el techo rentable que tenemos puesto, ¿ya? Y que para producir a ciertos mercados como Europa hay que cumplir ciertas normativas de productos químicos aplicados, ¿ya? Está mucho más regulado, ¿ya? Certificaciones. Ahora, cuando nos vamos a Asia, que se toma como, oye, el gran salvavidas, oye, mandemos, si hay otros países, está Corea, está Taiwán, está Japón, está India, que todo el mundo India, pero nos olvidamos de algo súper fundamental. Es que la cereza en general, más de 35 días no dura. Después de 35 días, algo empieza a decaer en el producto. Inclusive con las tecnologías actuales. Incluso con las tecnologías actuales, ¿ya? O se pardea, o está muy machucado, o no tiene sabor, ¿ya? O sea, no es el producto que yo requiero después de 35 días. Entonces, todos los demás mercados de Asia, que suenan interesantes, hoy en día tienen la traba de que marítimo no llegamos antes de los 45 días. Más el tiempo de comercialización son 50, 60. O sea, no tenemos hoy día la instancia para entregar un producto de calidad. O sea, solo tenemos por el momento el nicho aéreo. Tenemos que avanzar sin duda, hay que ir abriendo, ¿ya? Y por eso creo que yo hablaba de a largo plazo tenemos que definir la calidad de la fruta chilena para toda esta condición, para una condición que sea de 40 días y que la fruta llegue en buenas condiciones. A lo mejor vamos a tener que, oye, ajustar aún más las cargas, trabajar con algunos patrones. No sé hacia dónde deberíamos ir específico, pero si queremos abrir más mercado, sobre todo lo que es Asia, tenemos que alargar esta post cosecha que hoy día, lamentablemente, los productos no alcanzan, lamentablemente. Lógico, con el precio actual o el futuro que se tenga, con los volúmenes que vienen de cereza, efectivamente que hay que trabajar en los otros mercados. Y mercados que dejamos votados, yo creo, como el de Inglaterra, eso de los calibres chicos repercute, digamos. Me acuerdo de la Isabel Quiroz que me comentó, porque ahora está viviendo allá, digamos, tiene una hija allá, y que se quiso, digamos, lucir con fruta chilena y fue a comprar y fue un desastre, digamos. O sea, esas son las chicas, las cosas que mandaba Inglaterra. Lo que pasa Entonces, es que hoy día, claro, con la opción de China, no daban para decir, no, es que voy a ir para defender ese mercado, te voy a pagar un poquito más un poquito menos de precio. Eso no se podía, así que, pero hoy día sí, se abre y en Europa está el tema de los fitosanitarios, que es más delicado. Es mucho más complejo. Cristian, nosotros vamos a tener que estar más apretados con el tema de las carencias de los productos, porque muchos supermercados de Europa tienen restricciones, digamos, de números de moléculas, y que lo sufrimos en la uva y lo sufrimos en otras especies, digamos, los kiwis, las ciruelas. Entonces, la cereza antes, como tú decís, Jessica, era chipe libre, digamos. Hoy día ya no es tan chipe libre. Así que ese es el cuento. Francisco, cortito, la seguridad, ¿cómo estamos? La seguridad. Estamos. Un tema bien distinto. complicado hoy día, y que yo- todos lo sufrimos, digamos, sí. así que pensé en Te agradezco señalarlo. la pregunta. Yo en el último tiempo he dedicado parte de mi vida laboral, digamos, a apoyar el gremio agrícola. Creo que esta es una actividad que nos ha dejado mucho a todos, al menos muchos dolores de cabeza. Por lo tanto, creo que es súper importante dedicar tiempos a esto. Es una actividad súper sola, bastante ingrata, pero finalmente el gremio agrícola lo que hace es el nexo entre los agricultores y el mundo, digamos, político, municipal, de gobiernos regionales, qué sé yo, y es el mundo, es el nexo que hace que cuando vienen los momentos complicados es a donde normalmente estas entidades recurren. Entonces, me parece que es súper importante mantener esta actividad funcionando. Ahora, en el último tiempo el tema ha sido la seguridad. Me imagino que a más de alguno de nosotros o nos han asaltado en los campos o en las casas o a familias y nos tiene agregando a todo lo que ya lo complejo que es ser un empresario agrícola, nos agrega una pata en la que sí o sí no estamos preparados. No podemos tener preparaciones para muchas cosas, pero para defendernos no es parte del ADN
de un empresario, debiera ser función del Estado, sin duda. Pero la verdad que la opción de quedarse sentado y no hacer nada no estaba, entonces hemos estado con un grupo de agricultores a través de la Federación de Agricultores empujando una mesa, estas mesas de trabajo, ustedes van a decir, estas mesas de trabajo que se juntan y no hacen nada, bueno, hay que sentarse. Llevamos un par de años trabajando, hemos capacitado a Fiscalía, hemos capacitado a la PDI en qué significa ser, por ejemplo, en el área de los agroquímicos. ¿Cuáles son las épocas más complejas de los agroquímicos? ¿Cómo son las curvas? ¿Dónde están los productos químicos más caros? Y para tratar de, en conjunto, tratar de atacar este tema de seguridad. Y en conjunto vamos a empezar prontamente una campaña publicitaria que insiste con la denuncia. La denuncia, uno dice, ¿para qué voy a denunciar? Es fundamental la denuncia. Las cifras que obtenemos hoy día y que tenemos hoy día, sabemos dónde nos roban, quién nos roba, qué productos nos roban, tenemos mucha más información, pero es muy importante denunciar. Y lo segundo, que está muy oculto, es este mercado negro de productos fitosanitarios, que lamentablemente son productos que terminan en manos de otros agricultores, porque nadie más ocupa, no sé, Sí, po. Exirel que no sea otro agricultor. Por lo tanto, las penas hoy día están bastante ocultas de qué pasa con ese mercado, pero se está trabajando bastante fuerte en esa área. Así que yo lo único que pedir a todos, apoyo, participar, denunciar y tratar de que cuando convocamos al gremio participar, yo sé que muchas veces es una lata, pero créanme que no hay muchas otras alternativas. Solos no nos vamos a defender. Para nada. ¿Algo más que agregar, Melania, Cristian? Que se nos olvide. Repasamos todos los puntos, yo creo, digamos, todo lo que creemos que es importante, así que creemos que nos haya servido. Qué justo, ¿ah? Bien, gracias.